Estimados alumnos, bienvenidos a esta nueva clase. El tema que vamos a tratar hoy es el cálculo de coordenadas cartesianas para resolver un círculo de agujeros. Sucede que muchas veces debemos programar un círculo de agujeros equidistantes en una máquina CNC y desconocemos cómo programar con coordenadas polares. O bien puede resultar que el control no cuente con ellas por su antigüedad. En ese caso, será más sencillo programar con coordenadas cartesianas y establecer valores para cada centro de agujero en particular. Este método también es de suma ayuda si debemos mecanizar un círculo de agujeros en una fresadora convencional y contamos con reglas digitales. Utilizaremos como ejemplo el círculo de agujeros de la brida que se esquematiza en el siguiente plano. Procederemos al cálculo de las coordenadas del círculo de agujeros que se indica. Observamos que son 16 agujeros, diámetro 10, ubicados en un diámetro del eje de 175 milímetros. Lo primero que debemos hacer es fijar un origen. Lo más sencillo para piezas cilíndricas es colocarlo en el centro. De esta forma ya tenemos los respectivos ejes de coordenadas. Para poder referenciar la máquina herramienta, se utilizará un comparador centesimal en base magnética colocado en el husillo y palpando cualquier diámetro concéntrico al círculo de agujeros. Desplazaremos ambos ejes hasta que el comparador no registre movimiento. En ese punto tendremos el centro de la pieza y el origen para la programación. En esta imagen podemos apreciar una pieza cilíndrica ubicada y montada sobre un plato de 3 mordazas autocentrante, que a la vez está fijado a la mesa de trabajo de este centro de mecanizado CNC. Observamos en el husillo una base magnética articulada hidráulica con un comparador centesimal, el cual está palpando un diámetro. El procedimiento para la búsqueda del centro es el siguiente. Observemos que el operador recorre toda la periferia de la pieza, palpando la desviación. Tiene marcado 4 puntos, que son los extremos de los ejes, tanto del longitudinal como el del transversal, y comienza cada 90 grados a efectuar una medición y desplaza la mesa hasta que el comparador, girando en toda la vuelta, no registre movimiento. En ese punto exacto, que no registra el movimiento, el husillo estará alineado con el diámetro de la pieza. Observemos que en ese punto la aguja del comparador se queda quieta. La pieza está centrada. Una vez que efectuamos el centrado, ya disponemos del origen, el cual nos permitirá ubicar los ejes cartesianos y por consiguiente las coordenadas de cada centro específico de los agujeros. La pieza quedará dividida en 4 cuadrantes, unos positivos, otros negativos. El origen lo indicaremos con el siguiente símbolo. Ahora tenemos el origen y los ejes ubicados. El eje X paralelo al eje longitud de la máquina. Hacia derecha será el cuadrante positivo. El eje Y o Y, el paralelo al eje transversal, y será positivo hacia el interior de la máquina. En la vista del dibujo será hacia arriba. Ya podemos comenzar a calcular las coordenadas de cada punto, pero primero le pondremos un número a cada uno de ellos para poder discriminarlos. En este caso, y un orden arbitrario, el cual fijamos para poder ordenar el ejercicio, comenzamos con el punto superior. Si hacemos una comparativa con un reloj de agujas, el que está en las 0 horas sería el punto 1, y ordenados en forma ascendente hacia el sentido a favor del giro de las agujas del reloj, llegaremos hasta el punto número 16. Lo primero que debemos considerar es que si el círculo de 16 agujeros es equidistante y abarca toda la circunferencia, podremos calcular el ángulo entre cada uno de ellos. Si la circunferencia tiene 360 grados y son 16 agujeros, el ángulo entre ellos es 360 grados la vuelta completa, dividido 16 agujeros en una vuelta, lo cual nos da que la distancia entre cada centro de cada agujero es de 22,5 grados. Otro dato que nos sirve
es el diámetro del eje imaginario sobre el cual se encuentran ubicados los centros de cada agujero. Observemos que se encuentran sobre diámetro 175, aunque realmente nos va a servir más conocer el radio, el cual obtenemos dividiendo el diámetro por 2. Entonces, si a 175 lo dividimos por 2, el radio es 87,5 milímetros. Vamos a calcular las coordenadas de cada centro de agujero y completaremos la siguiente tabla, en la cual estableceremos filas, donde tendremos el número de punto, la coordenada X y la coordenada y columnas con la numeración de los puntos. Comencemos con el cálculo de coordenadas de los puntos más sencillos. Los puntos en cuestión son 1, 5, 9 y 13. Decimos que son los más sencillos porque se encuentran alineados sobre alguno de los ejes cartesianos. Observemos que el radio del círculo de agujeros se proyecta directamente sobre cada eje cartesiano. Para poder calcular la coordenada, solo necesitamos saber sobre qué eje se proyecta esta distancia y fijarnos en qué cuadrante se encuentra el punto en cuestión, de forma que podamos establecer si la coordenada es positiva o negativa. En ese caso, observemos que el punto 1 se encuentra alineado sobre el origen del eje X, por lo tanto su coordenada es 0, pero se encuentra a 87,5 milímetros, o sea, un radio, la proyección de un radio, sobre el eje Y hacia el cuadrante superior, que las Y son positivas. Por lo tanto, la coordenada es 87,5. En caso del punto 5, se encuentra alineado con el 0 sobre el eje Y, por lo tanto, el Y es 0, y la X es 87,5 positiva porque se encuentra hacia derecha. El punto 9, similar al punto número 1, alineado sobre el eje X, por lo tanto X0, y a una distancia negativa en Y de 87 milímetros y medio, por encontrarse hacia el cuadrante inferior. Por último, el punto 13 se encuentra alineado con el 0Y, pero a 87 milímetros y medio sobre el eje X hacia izquierda, en el cuadrante negativo, por lo tanto la coordenada es negativa. Para resolver el cálculo de las siguientes coordenadas de los puntos, debemos hacer uso de trigonometría. ¿Qué es la trigonometría? Es una rama de la matemática que permite realizar un estudio de los triángulos rectángulos. Nos permite relacionar las longitudes de sus lados y sus ángulos. De esta forma, y mediante ecuaciones trigonométricas, podremos calcular los lados o ángulos que desconozcamos y necesitemos saber. Hagamos un breve y sintético repaso. Triángulo rectángulo. Todo triángulo rectángulo está formado por dos catetos y una hipotenusa. El ángulo que forman los catetos tiene 90 grados y de ahí se desprende su nombre. La hipotenusa es la diagonal que une los catetos cerrando el triángulo. La suma de sus ángulos interiores siempre es 180 grados como en todo triángulo. Situándonos en uno de sus ángulos que no sea el recto, podremos discriminar a los catetos, siendo el que lo compone en conjunto con la hipotenusa, el cateto adyacente, y el que se opone al ángulo en cuestión, el cateto opuesto. La trigonometría nos ofrece tres relaciones trigonométricas que relacionen las longitudes de los catetos y la hipotenusa con el ángulo que elegimos para plantear. Por ejemplo, si nos situamos en el ángulo A, podremos plantear las siguientes relaciones. Decimos que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno de alfa es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y el tangente de alfa es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este momento, recuerden la regla memotécnica para acordarse estas tres ecuaciones trigonométricas, la palabra SOR-CARTOA, donde el seno es el opuesto sobre R, y por R considérese la hipotenusa. En realidad la letra R viene de radiovector, si hablamos de vectores fasoriales que giran, por R entendamos la hipotenusa. Entonces, SOR, seno, opuesto sobre radiovector, CAR es coseno adyacente sobre radiovector, y TOA es tangente opuesto sobre adyacente. De estas relaciones también podremos hacer el despeje de cualquiera de sus componentes de manera de poder calcular con las que conozcamos la restante. Entonces tendremos las siguientes expresiones.
Apliquemos lo visto para calcular las coordenadas del punto 2. Observemos que las proyecciones sobre el eje y el radio forman un triángulo rectángulo cuyo ángulo es de 22 grados y medio por la distancia al punto 1. El triángulo que forma lo estamos esquematizando en color rojo. Utilicemos el seno de alfa y el coseno de alfa, de los cuales despejamos el cateto opuesto y el adyacente respectivamente. Entonces, planteemos las ecuaciones. Para calcular la proyección sobre el eje X, decimos que el cateto opuesto es el seno de alfa por la hipotenusa. O sea, que el cateto opuesto es el seno de 22 grados y medio por 87,5. Y esto nos da un resultado de 33,48 milímetros. La proyección sobre el eje X, sobre el eje Y, perdón, es el cateto adyacente, el cual es igual al coseno de alfa por la hipotenusa. El cateto adyacente entonces es el coseno de 22 grados y medio por 87,5 milímetros. Nos da un resultado de 80,84 milímetros. Entonces, las coordenadas del punto 2 son X 33,48 y 80,84. Ambas positivas por haber estado ubicadas en el cuadrante superior derecho. Volcamos nuestras coordenadas al cuadro que vamos a ir completando a lo largo de este ejercicio. Para calcular las coordenadas del punto 3, nuevamente plantearemos un triángulo rectángulo donde las proyecciones sobre los ejes forman los catetos y el radio del círculo de agujeros es la hipotenusa. En este nuevo caso, el ángulo formado por la proyección en el eje X, o sea el cateto adyacente, y la hipotenusa es de 45 grados, producto de contabilizar dos agujeros de separación respecto al eje en cuestión. En este caso, por ser un ángulo de 45 grados, los catetos son iguales. Entonces nos limitaremos a calcular solo uno de ellos. Para calcular la proyección del eje X, utilizaremos el cateto adyacente, el cual es igual al coseno de alfa por la hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente va a ser igual al coseno de 45 grados por 87,5 milímetros, lo cual nos da 61,87. Para calcular la proyección sobre el eje Y, podríamos plantear la misma ecuación, lo cual nos va a dar por resultado 61,87. La misma ecuación, pero con el seno, como el coseno y el seno de 45 son iguales, nos va a dar el mismo resultado, 61,87. Entonces, las coordenadas de este punto son tanto X como Y, 61,87, ambas coordenadas positivas por encontrarse en el cuadrante superior y derecho. Volcamos nuestras coordenadas al cuadro. Observemos que la hipotenusa de los triángulos del punto 2 y el punto 4 tienen 22 grados y medio respecto a la proyección de cada eje. En este caso, y por ser iguales los triángulos rectángulos, los valores de los catetos son iguales, por lo que no será necesario calcularlos. Solo tendremos que prestar atención qué cateto representa la proyección en cada eje. Nuevamente, observemos los triángulos que ya habíamos calculado anteriormente, que es el de color rojo, y el nuevo es el de color verde. Ambos poseen las mismas dimensiones por tener el mismo ángulo, pero en este caso, lo que antes era el cateto opuesto, que era la proyección sobre el eje X del punto 2, ahora es la proyección sobre Y, por lo tanto, 33,48. Antes, el cateto adyacente, que era la proyección sobre el eje Y, en el punto 4 pasa a ser la proyección sobre el eje X, el cual es 80,84, también en sentido positivo, porque seguimos trabajando en el cuadrante derecho y superior. Para calcular los puntos 6, 7 y 8, observemos que nuevamente se repiten los triángulos de 22 grados y medio y 45, cuya hipotenusa es el radio del círculo de agujeros. Conocemos los valores de los catetos porque los hemos calculado anteriormente. Ahora solo debemos fijarnos estos catetos sobre qué ejes se están proyectando, además del cuadrante en el que están ubicados los puntos en cuestión. De esta manera sabremos el signo que le corresponde a cada coordenada. A saber, las X serán positivas por encontrarse hacia derecha del origen
y las Y serán negativas por encontrarse en la parte inferior del origen. Nuevamente planteamos los tres triángulos y observamos que para el punto 6, el cateto opuesto es la proyección sobre el eje Y, por lo tanto son 33,48 negativos, recordemos que vamos hacia abajo del origen. La coordenada X es 80,84, positiva, es la proyección del cateto adyacente, positivo porque vamos hacia derecha. Para el punto número 7, 61,87, ambos catetos son iguales, recordemos que tiene 45 grados, pero positiva las X que van a derecha y negativa las Y que van hacia el cuadrante inferior. Y para el punto número 8, tengo que el cateto opuesto es la proyección sobre X, por lo tanto 33,48 milímetros, positivo por estar hacia derecha, y 80,84 la proyección del cateto adyacente sobre el eje Y, por lo tanto negativo por estar hacia el cuadrante inferior. Para calcular las coordenadas de los puntos 10, 11 y 12, observemos que nuevamente se repiten los triángulos que hemos estado utilizando desde el comienzo. Nuevamente utilizaremos las dimensiones de los catetos ya calculados y previamente nos fijaremos sobre el eje que se proyectan, además del cuadrante en el que se encuentra, el cual nos fijará si la coordenada es positiva o negativa. Observemos los tres triángulos planteados. Vemos que en el punto 10, nuevamente la hipotenusa se proyecta mediante el cateto adyacente sobre el eje Y con una distancia de 80,84 milímetros, negativa. En el caso del cateto opuesto es la proyección sobre el X, tenemos 33,48 negativo. Para el punto número 11, ambos catetos son 61,87, por tener 45 grados el ángulo, ambas negativas por estar en el cuadrante inferior para las Y, e izquierda para las X. Por último, el punto 12, tenemos que la proyección de la hipotenusa se realiza mediante el cateto adyacente sobre el eje X con una distancia de 80,84 milímetros, negativo por estar hacia izquierda, y el cateto opuesto se proyecta sobre el eje Y con 33,48 milímetros de longitud, con un signo negativo por estar hacia abajo, o sea, hacia el cuadrante inferior de la Y. Las últimas coordenadas, que corresponden a los puntos 14, 15 y 16, nuevamente se vuelven a repetir los triángulos rectángulos que venimos usando desde el comienzo. En este caso, adaptaremos las proyecciones a los ejes y debido al cuadrante en el que se encuentran ubicados, las coordenadas serán negativas para el eje X por estar hacia izquierda y positivas en el eje Y por estar hacia arriba. Nuevamente planteamos los tres triángulos y observamos que para el punto 14, la hipotenusa se proyecta con el cateto adyacente sobre el eje X con una distancia nuevamente de 80,84, en este caso negativo, indicado con el color rojo, y se proyecta la hipotenusa sobre el eje Y mediante el cateto opuesto, con una distancia de 33,48, pero con signo positivo por encontrarse hacia el cuadrante superior. Para el punto 15, nuevamente por ser un ángulo de 45 grados, los catetos son iguales, cuestión de que sus dimensiones son de 61,87, en el eje X, como se encuentra hacia izquierda, será negativo, en el eje Y, por encontrarse hacia la parte superior, será positivo. Para el punto número 16, nuevamente el mismo triángulo de 22 grados y medio, tenemos una proyección sobre el eje Y de 80,84 milímetros, positivo por encontrarse hacia arriba, y una proyección sobre el eje X con el cateto opuesto, el cual tiene una distancia de 33,48 milímetros con signo negativo por encontrarse hacia izquierda. Muy bien, ustedes observen que en este caso que hemos planteado un círculo de agujeros equidistantes, si bien eran 16 puntos, solamente hemos hecho 2 cálculos trigonométricos. Eso nos ha ayudado a resolver
la cantidad de cálculos y en forma sencilla, ya que el ángulo se repite. Bueno, estimados alumnos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este pequeño tutorial y que les sirva para poder realizar cálculos de coordenadas y efectuar los mecanizados. Muchas gracias por su atención.